Ahí estamos. Sí. Amado Abacadosh, te damos gracias, Padre, por este día. Un día más que hemos llegado a tu casa en Shabbat, en este día de reposo. Te pedimos, Abba, por las hermanas que no han podido llegar, que puedan hacer el estudio a través de las redes sociales. Decimos a todos los hermanos que se van a conectar en la Argentina y en cada nación y que puedan compartir este estudio. En el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones a todos. Estamos con el estudio Guarda los mandamientos y vivirás, parte 8. Vamos a leer hoy un versículo que en realidad lo tenemos que leer todos los días y me olvido. De Proverbios 4.4. Proverbios 4.4. En cada estudio al inicio debo leer este versículo porque así lo había puesto el Padre en mi corazón. Y bueno, en las 7 partes anteriores me olvidé de leerlo. Proverbios capítulo 4. Versículo 4 dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Esto tiene que ver con el título de este estudio que fue, ya lo conté, hace un mes atrás, que el Padre, más 2 o 3 meses atrás, que el Padre me venía inquietando con esto, de dar un estudio de por qué debemos guardar los mandamientos, para llegar a nuestros hermanos en la fe que todavía están en las religiones, siempre con respeto, sea el catolicismo o el evangelio, para que puedan entender y comprender que hay que guardar los mandamientos. Entonces, Proverbios 4.4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Hoy seguimos con Romanos. Ayer hicimos Romanos capítulo 9 del 1 al 13 y hoy hacemos Romanos capítulo 9 del 14 hasta el final, que sería hasta el versículo 33. Como decimos siempre en cada estudio, no puedo estar repasando y repitiendo todo, y estamos por la parte 8 y seguramente el que vea este estudio, la parte 8 por primera vez, no lo va a entender si no mira las 7 partes anteriores. Así que sugerencia, en nuestro canal de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Guarda los mandamientos y vivirás. Traten de comenzar por parte 1 hasta que lleguen a la parte 8, que es la de hoy, para que no se luchen y puedan entender por qué un creyente tiene que guardar los mandamientos. Ayer terminamos en Romanos 9, 12. Vamos ahora. Y hablábamos ayer del tema de la descendencia, que el Mesías vino a cumplir la promesa que el Padre le hizo a Abraham, solo a Abraham, no a David, a Abraham. La promesa de la descendencia fue a Abraham y no a David. Solo a Abraham el Padre le prometió que su descendencia sería como las arenas del mar. Y ayer recordábamos ese texto, por ejemplo, Romanos 9, vamos a leer 6, 7 y 8, pero ya vamos al versículo 14, dice, no que la palabra del Eterno haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hablábamos ayer del tema de la descendencia. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Por eso, un creyente que no entiende que debe ser descendiente de Abraham, se va a quedar porque el Mesías viene a buscar a la descendencia de Abraham, porque el Padre le prometió a Abraham que su descendencia sería salva. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender que no debemos decir que somos o cristianos, o somos católicos, o somos evangelistas, somos descendientes de Abraham, y como descendientes de Abraham tenemos que hacer las obras que nuestro padre Abraham hizo. Todas las obras que nuestro padre Abraham hizo, las tenemos que hacer. Aún la circuncisión, pero es un tema que lo vamos a hablar más adelante. Recuerden que Abraham fue al primer hombre que el Padre le mandó a circuncidarse, porque la circuncisión es un pacto entre el Padre y en este caso Abraham. Y cuando el Padre le mandó a Abraham a circuncidarse, Abraham no era israelita, Abraham era iraní, fue llamado y sacado de la tierra de Urs, de los caldeos, una ciudad que todavía existe en Irán. Cuando el Padre le manda a Abraham a circuncidarse, ni siquiera existía la nación de Israel.
Cuando el padre le manda a Abraham a circuncidarse, ni siquiera había un israelita. Era necesario que Abraham tuviera a Isaac, tuvo a Ismael, pero por parte de la carne, ya lo estudiamos ayer, pero tuvo a Isaac por parte de la promesa. Isaac tuvo a Jacob, y ahí comienza lo que son las 12 tribus, y ahí comienza lo que es las 12 tribus y la nación de Israel. O sea que ni siquiera Abraham era israelita cuando fue llamado y cuando fue circuncidado. Entonces, el 7, Romanos 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, esto lo explicamos ayer, lo recordamos otra vez, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, para entender todos los que decimos ser hijos de Dios, si no entendemos que la Biblia toma como un hijo de Dios al que entiende que somos hijos de Dios por la promesa que el Padre le hizo a Abraham, y por añadidura somos descendientes de Abraham, ¿cómo no vamos a guardar los mandamientos? Si no guardamos los mandamientos, ni siquiera estamos entendiendo que somos descendientes, y aunque digamos que somos hijos de Dios, no lo somos. Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ayer decíamos, lo repito otra vez, Romanos 9:8, para que se anoten, Romanos 8:5, porque todavía hay muchos creyentes que están en la carne, aunque hablan de Dios, son creyentes que están en la carne y no están en el Espíritu, porque están en el Espíritu, o tener al Espíritu Santo es guardar los mandamientos. Romanos 8:5 dice, ¿lo están viendo ahí? Sí. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿A quién le estaba hablando en este caso Pablo en la carta a los romanos? ¿Él le mandó esta carta a los ateos? No, le mandó a los... Se la mandó a creyentes. A creyentes que pensaban que porque eran creyentes eran hijos de Dios. Y Pablo le está diciendo en la carne, porque los que piensan en las cosas de la carne, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, Pablo, apóstol Pablo, escribe una carta a una congregación, a una comunidad mal llamada iglesia, en Roma, y él le dice, ustedes hermanos, que todos creen ser hijos de Dios, yo les digo que aunque ustedes crean ser hijos de Dios, si piensan en las cosas de la carne, vayan a Romanos 9, imagínense que le haya dicho, vayan a Romanos 9, ahí cual estamos recién, 8, que van a ver que los que son de la carne no son hijos de Dios, sino los que son del Espíritu, estos son contados como descendientes. Por eso, Romanos 8:5, pensar en las cosas del Espíritu es pensar en la ley, en la Torá, en los mandamientos. Esto lo ratifica también Romanos 7:14. Vamos a Romanos 7:14, así de paso el siervo Matías lo lee. Hoy nos visita un siervo Matías, está del otro lado de la cámara. Romanos 7:14 dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley, o sea los mandamientos, que la ley es espiritual. Analicemos esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Repito otra vez Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Romanos 7:14. Vamos rápido otra vez a Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Entonces, en Romanos 8:5, si me dice que si soy carnal, pienso en las cosas carnales y me voy a morir, mas si soy espiritual, tengo que pensar en las cosas espirituales, y si no entiendo Romanos 8:5, que es pensar en las cosas espirituales, tengo que leer Romanos 7:14 en adelante y me voy a dar cuenta que pensar en las cosas espirituales es leer los mandamientos y guardarlo. Vamos a confirmarlo. Romanos 7:14 dije, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, pensar en las cosas espirituales es pensar en la ley. ¿Está? No hay lugar a la duda, no hay lugar a la duda, no hay lugar al error. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Siempre comentamos que en esta parte de este capítulo de esta carta, Romanos 7, 14 al 25, Pablo está dando testimonio que él escribía estando en pecado. Él estaba dando un testimonio y confesando que estaba pecando. Porque él está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que está diciendo, estoy haciendo cosas que aborrezco. Versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, miren lo que viene ahora, apruebo que la ley es buena. Apruebo que la ley es buena. O sea, todo aquel que no guarda la ley, simplemente al no guardarla ya peca. Por más que diga que estamos en tiempo de gracia y que cree en Jesús y que Jesús lo ama, si no guarda la ley, peca. Porque hay que pensar en las cosas espirituales. 17. De manera que ya no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Analicemos esto de todo corazón. Pablo dice en el 17, de manera que ya no soy yo que hago aquello, sino el pecado que mora en mí. El 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Otra vez Romanos 8:5, para entender. Porque los que piensan en la cosa de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, si en Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, cuando vamos a Romanos 7:14, quiere decir que de manera que ya no soy yo que hago aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea que todo aquel creyente que no guarda los mandamientos porque no quiere o porque dice que no hay que guardarlo, es en realidad porque el pecado está morando en él. Por eso el Mesías vino a destruir al pecado, y el Mesías no vino a destruir en el madero o en la cruz. El Mesías no vino a clavar en la cruz la ley de Dios. El Mesías no vino a ponerse en contra de Dios. El Mesías vino a ponerse en contra de Satanás, que Satanás le decía a Adán y Eva que no obedecieran a Dios. Satanás en el desierto, en Lucas 4, le decía al Mesías que no obedeciera al Señor. Y el Mesías se defendía en el desierto diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso el mejor negocio de Satanás, el mejor negocio de Satanás en estos tiempos finales es seguir teniendo engañado a todo predicador que siga diciendo que porque estamos en tiempo de gracia solo hay que recibir a Jesús y no hay que guardar los mandamientos. Porque el que está en la carne no puede guardar los mandamientos. Entonces hay que hacerle entender a los hermanos que estar en el Espíritu es guardar los mandamientos. Y el único que hace entender eso es el Espíritu Santo. Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Y quién de nosotros, de los creyentes, podríamos decir, el bien no está en mí? Yo creo que la mayoría de los creyentes, no, quiero decir, o todos los creyentes queremos hacer el bien, o no, a no ser que sea un satanista encubierto que esté en una congregación, pero yo creo que la mayoría de los creyentes que han aceptado al Señor quieren hacer el bien. Seguramente tienen 20.000 luchas, pero quieren hacer el bien. Y hacer el bien, lo vemos aquí, que Pablo lo dice claramente, que hacer el bien es pensar en la ley, es guardar los mandamientos. Eso es hacer el bien. Para la Biblia, hacer el bien es guardar los mandamientos. 19. Porque no hago el bien que quiero, que era lo que él quería, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, él quería guardar la ley
Y aquí está manifestando él que decía, quiero guardar la ley, pero el pecado está en mí y no me deja guardarla. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que mora en mí, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo otra vez, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, que la ley del pecado siempre está opuesta a la ley de Dios. 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22, amados hermanos cristianos, creyentes, evangélicos y católicos. Dice la palabra Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Por eso que la ley de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón, pero si hay pecado en uno, el pecado se va a rebelar contra la ley de Dios y no va a permitir que guardemos la ley de Dios. Entonces, volviendo otra vez a Romanos 9:14, la parte de hoy, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Prestemos atención a este versículo. Esto tiene que ver con Romanos 9, del 1 al 12, que lo explicamos ayer, y si lo vuelvo a explicar otra vez va a ser muy largo, que habla de que algunos en realidad nunca van a recibir la sana doctrina, porque algunos, no todos, fueron creados como vasos de deshonra o vasos de ira. Recuerden que la Biblia dice que hay vasos reservados para la ira y vasos para la honra. Por eso dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en el Eterno? En ninguna manera. Pues Moisés dice, para entender esto, o como el ejemplo que dábamos hoy con los siervos que están aquí, si tenemos dos almas, un creyente que está en una religión, pero es nuestro hermano, no deja de ser nuestro hermano, pero sabemos que está confundido. Y tenemos una persona del mundo que es ateo, que sabemos que no quiere recibir de Dios. Y el Padre nos dice, tenés una sola oportunidad, decidí a cuál le vas a predicar. Sin duda, a mi hermano que está en la religión, voy a tratar, en la doctrina de fe, y voy a tratar de rescatarlo a él, porque es mi hermano, confundido, pero es mi hermano, es mi familia, el otro no. Lo mismo, lo que hablábamos hoy, lo mismo está aquí en el versículo 15, cuando dice, pues, Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, es lo que decíamos recién como ejemplo y como parábola. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Por eso a veces le erramos como predicadores y vamos y predicamos y queremos que el hermano se convierta o el alma se convierta. Y hay que orar y decir, Padre, tengo que ir a ese lugar. O tal vez estoy yendo yo por mi misericordia y en tu plan no está que yo esté en ese lugar, lo que hablábamos hoy. Por eso dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, el Padre tiene misericordia del que Él quiere y del que Él no quiere, no. Es su voluntad. Y Él se compadece del que Él quiere y del que no quiere, no. Es su voluntad. Entonces también nosotros como hermanos, como creyentes, como siervos, tampoco tenemos que salir a las apuradas, a la corrida, decir, salgo y predico, evangelizo, Hay que orar y decir, Padre, ¿quieres que hoy salga? Guíame, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a sembrar tu palabra? Como dice la palabra, no tirar perlas a los chanchos. 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del Eterno que tiene misericordia. Entonces también hay que discernir eso, decir, pero el Padre tendrá misericordia porque capaz me la paso, como yo hoy le contaba un testimonio, 1 mes, 2 meses, 3 meses en la casa de una persona todos los días haciéndole liberación, nunca fue libre y el último día que fui casi me desmayo, llamaron a la ambulancia y cuando estaba a punto de desmayarme y la persona con respeto endemoniada atacándome, escuché la voz del Eterno que me dijo, no vengas más,
No quiere cambiar, no lo puedo cambiar yo, lo vas a cambiar vos, no quiere cambiar, no vengas más, te está entreteniendo. Y uno ahí comienza a entender que a veces uno se mueve por emociones y no por el Espíritu Santo. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, miren, estrategias del Eterno, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. O sea que el Padre levantó a Faraón para demostrar su gloria. Seguramente en aquel tiempo la gente no entendería, pero el desastre que hace con el pueblo del Eterno, 400 años cautivo. Y Dios, yo lo levanté con un propósito, porque en él voy a demostrar mi poder. Seguramente en esos 400 años, seguramente el pueblo no entendería, como muchas veces hoy en día nosotros no entendemos cosas. A veces pensamos que nos va a ir bien en un área y nos va mal y después decimos, pero ¿por qué? Si yo creo que hice todo bien, o hice todo bien, ¿por qué me fue mal? No sé, en el ministerio, con mi hijo, con mi hija o en el matrimonio, ¿por qué? ¿Y por qué? Y tratamos de culparnos nosotros mismos y sin darnos cuenta. Y si el Padre lo permitió, el Padre sabe por qué pasó las cosas. Si uno sabe que obró bien, aunque duela, hay que tratar de tener paz y no dejar que el enemigo nos juegue una mala pasada, como me pasó a mí en el área emocional. Y hoy estoy medicado y bueno, y tratando de entender y comprender que si las cosas pasaron, como en tu vida o en la mía, y el Padre las permitió, Él sabe por qué. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por sobre toda la tierra. O sea que el desastre que hizo Faraón durante todos estos años fue permitido por el Padre para demostrar su poder y para que su poder y su gloria se conozca en toda la tierra. A veces nos cuesta entender en nuestra mentalidad, por más que seamos siervos, pero tenemos mentalidad humana, nos sigue costando entender los planes del Eterno. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Así que tratemos de no ser más buenos que Dios y tratar de ablandar a alguien que Dios se propuso endurecer. ¿No lo vamos a ablandar? El testimonio que contaba uno mío, ¿no? Que a veces uno quiere ablandar y dice, y yo me voy con este, y terminamos perdiendo el tiempo, nos cansamos, nos agotamos, y esa fuerza y ese tiempo lo podríamos invertir y sembrar en un alma que verdaderamente está su corazón dispuesto. Por eso también para entender, él al que quiere, dice aquí, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quién lo hace esto? El Eterno. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? O sea, es la voluntad de Él. No nos podemos poner en contra de la voluntad del Eterno. Y ese es el error muchas veces de nosotros como creyentes, que pasa algo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, si pasó y el Padre lo permitió, está en su voluntad. Está en su voluntad, hay que aprender a entender. Muchas veces sé que nos olvidamos, primeramente yo me incluyo, muchas veces nos pasan cosas y nos olvidamos y preguntamos por qué y lloramos y nos angustiamos. Si retuviéramos esta palabra diríamos, y bueno, y si fue su voluntad, ¿quién soy yo para criticar? Tenemos que creer que fue su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con el Eterno? Insisto, cuando pasan cosas, uno sin darse cuenta, al no entender que es la voluntad de Dios, sin darse cuenta, uno termina altercando con Dios y por lo general se demuestra en el cuerpo, que uno termina enfermándose, le pasan cosas y uno no entiende por qué le pasa y uno piensa, será el pecado, será esto, será lo otro, y si uno lo lleva a la palabra, y no será porque uno está altercando con Dios, porque no entiende que eso que pasó era la voluntad de Dios y uno sigue preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios diría, dejá de altercar conmigo, fue mi voluntad. Si uno entendería, diría, listo, tenés razón, no me angustio más, no me medico más, un ejemplo, ¿no? No lloro más, no me entristezco más, me hago fuerte y bueno, no entiendo, pero fue tu voluntad, no voy a altercar más, no voy a estar todos los días preguntándote por qué.
Mas, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con el Eterno? Dirá, miren esto hermoso, ¿no? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No? O ¿por qué me haces esto? ¿No? Está diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué está diciendo el Señor? No alterques conmigo, no discutamos con Él. O yo decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor? Cerrar la boca. Si yo permití que pase, es por algo. Si yo permití que pase, es por algo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, mientras que no caigamos nosotros en el error de haber sido llamados como vasos para honra, si no guardamos los mandamientos, terminamos siendo un vaso de deshonra, como le va a pasar a muchos creyentes. Entonces, entendamos que si fuimos creados por Dios y si fuimos llamados para ser un vaso de honra, no cometamos errores como vaso de honra y terminemos siendo un vaso de deshonra. Es lo mismo que muchos son llamados y pocos escogidos. Es la misma parábola aquí. 22. ¿Y qué? Si Yahweh, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, o sea, toda persona que no honra a Dios es una persona que la deshonra. Y tarde o temprano, aunque Dios la soporta, pero con paciencia, los va a destruir. Y esos vasos de deshonra son esas almas que nos atacan, que nos agreden, que nos hacen doler, que nos hacen sufrir, y que el enemigo quiere usar eso sabiendo que nosotros, siendo vasos de honra, si obramos igual que el vaso de deshonra, nos convertimos en un vaso de deshonra. Entonces nunca hay que olvidarse, a ver, Padre, tú me creaste, ¿soy un vaso de honra o vaso de deshonra? Vaso de honra. Bueno, los vasos de deshonra me están volviendo loco, me atacan esto y lo otro, si respondo igual me convierto en un vaso de deshonra. Seamos vasos de honra, aguantar y entender que si hay vasos, almas, hermanos, que nos atacan, siempre con respeto, pero llevado a la palabra, es el plan de Dios. Para que haya un vaso de honra, tiene que haber un vaso de deshonra. Para que exista el bien, tiene que existir el mal. Para que exista una persona buena, tiene que existir una mala. Es parte del plan del Eterno. 22. ¿Y qué? Si queriendo el Padre mostrar su ira, se lo dije, en notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amén. Digamos y creamos que somos nosotros. Pero estudiando todo el libro de Romanos, amados hermanos queridos, específicamente si empiezan en Romanos 6, que habla del bautismo, una persona que nace nueva, en Romanos 6, que tiene que andar en vida nueva y tiene que guardar los mandamientos, Romanos 6, 7, 8 y 9, está certificando que un hijo de Dios que guarda los mandamientos es un vaso de honra. Como asimismo está afirmando que un hijo de Dios que no guarda los mandamientos, aunque fue llamado a ser vaso de honra, va a terminar siendo un vaso de deshonra y va a ser destruido. Fíjense, el que no entiende hoy, haga el estudio que está aquí en este canal, creo que es la parte 4 o 5, cuando estudiamos Romanos 6, que habla sepultados con el Mesías, resucitados con Él, para andar en vida nueva, para andar en las obras que el Padre preparó de antemano, y ahí explica de guardar los mandamientos. Entonces, siguiendo el análisis de todo el libro de Romanos, un creyente que dice ser vaso de honra, si no guarda los mandamientos, cree que es un vaso de honra, pero obra como vaso de deshonra, y si no cambia de doctrina, va a ser destruido. Versículo 23. 24, perdón. Y a los cuales también has llamado, esto es, a nosotros. Otra vez, analicemos cuando la gente o los creyentes dicen, fui llamado, ¿no?
O cuánta gente dice, ten el llamamiento, amén, amén, amén. Y se suele decir a la ligera, otra vez con respeto, en la doctrina evangélica. No hablo de las almas, hablo de la doctrina. Se suele decir en la doctrina evangélica, vení, te bautizás, listo, este ya tiene el llamado. Un llamado tiene que entender que es un vaso de honra. Un llamado que es un vaso de honra tiene que entender que es descendiente de Abraham. Un llamado que es vaso de honra y que es descendiente de Abraham tiene que entender que tiene que guardar los mandamientos. Si no, le va a ocurrir lo que dice en Mateo 22, parábola de las bodas, muchos son llamados y pocos escogidos. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a los que no eran mi pueblo, en este caso a los ex gentiles, porque no somos más gentiles, otra palabra que siguen diciendo en la doctrina evangélica, siguen diciendo desde los púlpitos que son gentiles, que son gentiles, que son gentiles, y si siguen diciendo eso, no están entendiendo que fuimos llamados para ser pueblo de Dios. Y si somos pueblo de Dios, tenemos que entender, como dice Romanos 11:11, que fuimos injertados. Y si entendemos que nuestro llamado nos llama para ser parte del pueblo de Dios, somos israelitas, somos hebreos, somos descendientes de Abraham. Como también lo dice, no seas pueblo mío, y a la no amada, amada. A la no amada, amada. Acá se refiere a la Israel que rechazó al Mesías, y ahora a la mujer gentil o ex gentil, que el padre de entre los gentiles está preparando a su novia, lo que leíamos hoy, Apocalipsis 19, 7, 8 y 9, gocémonos porque han venido las bodas del Cordero, y a su novia, o sea la amada, se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Entonces, toda congregación, toda iglesia, que no se dice iglesia, pero para que entiendan los hermanos, toda iglesia, católica, evangélica, cristiana, que hable de Jesús, pero el predicador no le diga a los hermanos que tienen que prepararse, como dice Apocalipsis 19, 7, 8 y 9, gocémonos porque han venido las bodas del Cordero, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, o sea, la novia se tiene que preparar. Si los predicadores no preparan al pueblo y no le enseñan al pueblo a prepararse, porque pronto viene el novio, va a encontrar el novio, el Mesías, a una mega iglesia que todos levantan la mano, hablan de Jesús, pero todos están desnudos. Ninguno está vestido de lino fino, porque el lino fino, dice Apocalipsis 19, 7, 8 y 9, que son las acciones justas, los mandamientos. Por eso en 2 de Corintios 5, 1 al 5, dice, gemimos deseando ser revestido y no desnudado. Porque hay muchos creyentes, siempre con respeto, que tienen doctrinas erróneas, creen que Jesús los va a venir a buscar simplemente porque se bautizaron y hablan de Jesús, pero espiritualmente hablando están desnudos, no tienen la vestidura de lino fino, porque no guardan los mandamientos, entonces no van a entrar a las bodas del Cordero. Romanos 9, 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. También Isaías clama tocante a Israel. ¿A quién? A Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Fíjense en esto una vez más. En Romanos 1:5 dice lo mismo. Solo un remanente se va a salvar. Por eso, con mucho amor y con mucho respeto a todos nuestros hermanos católicos y evangelistas, salgan de esa doctrina. Apocalipsis 18, 1 al 4, el juicio a la gran ramera. En el versículo 4 dice, salid de ahí, pueblo mío. O sea que hasta el día de hoy, la gran mayoría del pueblo del Eterno está adentro de las religiones católica y evangélica que no tienen nada que ver con Dios y con Jesús.
Jesús, Yahshua, no viene a buscar a los evangelistas, ni viene a buscar a los católicos. Él viene a buscar a su novia. Él viene a buscar a su novia. Y su novia, como él es Israel, su novia es israelita. Tenemos que tener mentalidad hebrea. Por eso en Efesios 2, del 10 al 13, dice la palabra que a través de la sangre del Mesías, a través de la sangre derramada del Mesías, fuimos acercados a la ciudadanía de Israel, a los pactos de las promesas y a Dios. Y uno de los pactos de las promesas es el pacto de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de la descendencia. Por eso la Biblia dice en Hebreos que Yahshua viene a buscar a los descendientes de Abraham. Amén. Por eso es importante entender, no somos católicos, no somos evangélicos, somos descendientes de Abraham. Por añadidura, tenemos que tener mentalidad hebrea porque nuestro novio es hebreo, es israelita. No va a venir a buscar una mujer pagana, no va a levantar una iglesia con mentalidad pagana, que no guarda los mandamientos, no la va a arrebatar. Sigo y termino, Romanos 9, 27, repito el 27 otra vez. Miren, también Isaías clama tocante, miren lo que dice Isaías. Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente se salvará. Aún la Biblia, la palabra le dice a Israel, aunque tengas millones de hijos, a Israel, ¿cuánto más los gentiles? Si tus hijos fueran como la arena del mar, repito, Israel, que le dice, solo un remanente. Así que a los gentiles, a los evangelistas, a los católicos, si hay promesa para Israel, que solo un remanente se va a salvar, piensen, hermanos, que siguen diciendo que son gentiles. ¿Cómo se van a salvar ustedes? Con mentalidad de gentil. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado, miren, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, otra vez, descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. O sea que no quedaría nadie. Como Gomorra. Sí, como Sodoma y como Gomorra, no quedaría nadie. Por eso esa promesa del padre Abraham, de la descendencia, por eso vino el Mesías para que se cumpla la promesa del padre para con Abraham. El Mesías viene a buscar a los descendientes de Abraham, así que somos abrahámicos, si está bien expresado, somos abrámicos, descendientes de Abraham, y las obras que Abraham hizo las tenemos que hacer. Si el Señor de los ejércitos, como habríamos venido a ser como Sodoma y Gomorra, seríamos semejantes. 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, otra vez la Biblia afirmando que la ley de Dios es una Biblia de justicia. Y siguen diciendo que la ley está abolida. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pero ya lo explicamos por qué no la alcanzó. Por la debilidad de la carne. Esto está en Romanos 7 y Romanos 8. Que la gente, hasta el día de hoy, no hay ser humano en la faz de la tierra, hasta el día de hoy, no hay hombre en la faz de la tierra que pueda guardar los mandamientos sin el Mesías. El Mesías vino para destruir al pecado que estaba en nosotros, para que ahora, sin el pecado, podamos guardar los mandamientos. Esto está escrito, no es invento mío, está en Romanos 7 y Romanos 8, que ya lo hicimos en los estudios anteriores, que como la ley era débil a causa de la carne, está en el estudio, la ley era débil a causa de la carne, a causa del pecado, a causa de la carne, a causa de la carne, entonces tuvo que venir el Mesías a destruir el pecado. ¿Para qué? Para que la carne, nuestra carne, sin el pecado, se fortaleciera y ahora sí pudiéramos guardar la ley.
Amén. Entonces, ¿quiénes podemos guardar la ley? Los que verdaderamente tenemos al Mesías. Entonces, si uno dice, yo tengo a Cristo, pero como vivo en tiempo de gracia, no guardo la ley, aunque te enojes, tú no tienes a Cristo. No tienes a Cristo. Amén. Todo creyente que dice que tiene a Cristo, pero no guarda los mandamientos, no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Lean la palabra en Romanos 8 del 1 al 3. No tenés a Cristo si no guardás la ley. Y vas a ser condenado aunque hables de Cristo, porque dice ninguna condenación hay para los que están en el Mesías. Estoy cerrando el ojo para acordarme, Romanos 8, 1, 2, dice ninguna condenación hay para los que están en el Mesías. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y recuerden que andar conforme al Espíritu es pensar en las cosas espirituales. Y las cosas espirituales, Romanos 7, 14 al 25, dice que es la ley de Dios. Amén. Así que por más que un creyente diga, yo tengo a Cristo, porque Cristo me habla todos los días, pero no guarda los mandamientos, te hablará un espíritu de adivinación. Cristo no te va a hablar nunca hasta que tú no guardes los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos, porque dice la palabra, hoy lo estudiamos con Matías, Juan 14, 15 en adelante, si me amáis, guardad los mandamientos, y vendré a vosotros y haré morada en vosotros. Si me amáis, guardad los mandamientos, y les prometo que volveré y los tomaré a mí mismo. Si me amáis, el que me ama, el que guarda los mandamientos verdaderamente, ese es el que me ama, dice. Y les enviaré al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no puede estar, porque lo dice Juan, capítulo 14, del 15 en adelante, el Espíritu Santo no puede morar y no mora en un hermano, en un creyente que habla de Dios, pero no guarda los mandamientos. Porque amar a Jesús es guardar los mandamientos. Lo dice él en Juan 14, del 15 en adelante. Si me amáis, guardad los mandamientos. Así que, hermanos, oren. ¿Cuál me quedó, pastor? Ahora el 32. 32 ya. O termina el 31. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Aquí, ¿por qué no la alcanzó? Esto está estudiado y analizado en Romanos 7 y 8. ¿Por qué no alcanzó Israel la ley? Porque era débil por la carne, porque los israelitas eran pecadores. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, porque tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Y hay un error doctrinal, ya termino, hay un error doctrinal, otra vez, con respeto, no me meto con las almas, sí con la doctrina. Hay un error doctrinal en la doctrina católica y en la doctrina evangélica que le hacen creer a la gente, repito, en la doctrina católica y en la doctrina evangélica, le hacen creer a la gente que si creen en Jesús, ya está. Y la Biblia dice que hay que creerle a Él. O sea, no hay que creer en Jesús y ya está. Porque en Judas dice que los demonios también creen que ese es Jesús, pero tiemblan. Porque creen que es Jesús, pero no le obedecen. Por eso a Jesús, a Yahshua, hay que creerle. La Biblia dice en Juan 1 que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. Entonces, ¿cómo puede decir un creyente que cree en Jesús o que conoce a Jesús si no conoce la palabra, si no pone por obra la palabra? Poner por obra la palabra y guardar los mandamientos, eso es creer en Jesús y eso es obedecerle a Jesús, o sea, a Yahshua. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy, me pasé 7 minutitos, perdón, bendiciones, ya lo subo a YouTube. Muchas bendiciones para todos y compartan este estudio.